Muy buenas tardes, bendiciones del Eterno en su vida. Vamos a seguir estudiando un poco lo que es el ministerio profético, lo que es el proceso de la formación profética. Voy a estar haciendo tips un poco más cortos, ya que alguien que está siguiendo las publicaciones me dijo que por qué no lo hacía un poco más corto para él poderla transmitir a sus discípulos. Y qué bueno que gente está siendo bendecida a través de lo que estamos enseñando y impartiendo. Entonces, vamos a hacerlo un poco más corto, una dinámica un poco más corta. Ya esta mañana dimos un video un poco extenso, el tema es bastante profundo, bastante extenso y si no se tiene conciencia de la hora se nos pasa como nada. Eh, Quedamos en la tarde en que la dimensión, que la iglesia que camina bajo la conciencia de la responsabilidad profética como intermediario de Dios ante el mundo, con la responsabilidad de establecer el diseño, revela los planes de Dios al pueblo. La palabra profética puede cambiar la historia de una vida, porque recuérdese que cuando el Mesías habla con la mujer samaritana e imparte la palabra en el espíritu de la mujer samaritana, la vida de esta cambió. Y lo mismo sucede, mi amado hermano, con la perspectiva nuestra cuando viene una palabra profética a nosotros. Imparte tranquilidad, paz, luz, esperanza. La iglesia que camina consciente de la dimensión profética es una iglesia que impacta, que trasciende, porque camina bajo los principios de establecimiento de la palabra, direccionada por la palabra, pone la palabra del eterno, no la palabra del profeta, porque lamentablemente en este tiempo la gente pone más autoridad y énfasis en la palabra de alguien más que en la palabra del eterno. Entonces es una iglesia que impacta. Segunda de Crónicas capítulo 2 versículo 20, perdón, Segunda de Crónicas capítulo 20 dice: cree en sus profetas y serás prosperado. Era una orden específica en creer a las personas que enviaban el mensaje en aquel tiempo para mostrar a Dios, para mostrar el propósito, el plan de redención. Y era un panorama totalmente diferente, era un contexto totalmente diferente al contexto que se está viviendo hoy día. Era totalmente diferente al contexto que se estaba confrontando en ese momento. Y era una orden, porque todo el mundo quería hacer lo que mejor les parecía, todo el mundo quería hacer lo que mejor les venía en gana. Y lógico que el Eterno mandaba a los profetas autorizados por los principios de bendición de la palabra, mandaba a los profetas autorizados por para el establecimiento de la palabra. Y una iglesia que entra en la dimensión profética es una iglesia que va a trascender, que va a impactar, que va a cumplir su función, que va a cumplir su responsabilidad. Porque a mucha gente no le gusta esto, porque él no quiere tener nada que ver con compromiso, no quiere nada que tenga que ver con asumir una responsabilidad, con asumir un propósito, con cumplir el propósito. Y es más fácil utilizar una muletilla, es más fácil que alguien venga a decirnos dos o tres cosas según su criterio y creerlo que es de parte de Dios. En una ocasión se me acercó alguien y me habla y me dice: el Señor me habló que tenía que meterme 40 días de ayuno. Yo le dije: ajá, pero también le habló a tu esposo que se tienen que separar por 40 días. No, pero es que el Señor me habló. Y dije: no, nunca la palabra profética va a llevar a hacer una separación que vaya a cometer una aberración. Porque siempre la palabra profética va a satisfacer la necesidad espiritual. Y hay cosas para las cuales tú no necesitas ayunar para activarlas. Tienes que ayunar, sí. Tienes que practicar los ejercicios de fe, sí. Pero hay cosas que tú tienes que accionarlas. Dios siempre ha hablado a su pueblo. La cuestión no es tanto el problema que Dios hable, sino el problema más que todo es: ¿estás tú dispuesto a oír la voz de Dios? ¿Estás presto tú a oír la voz direccional de Dios? Porque la gente siempre está: Dios, háblame, Dios, háblame, Dios, háblame, Dios, háblame. Dios habla de diferentes maneras. Habló a través de la ballena, le habló a Jonás; a través de la burra le habló a Balaán; a través de la paz, de la quietud le habló a Elías. Dios siempre está hablando de diferentes maneras. La cosa es: ¿cómo esperas tú que Dios hable? El año pasado tuve la oportunidad de ministrar a alguien y le dije, y me dijo: pero es que usted no me ha dicho que así me dijo el Señor. Y yo le dije: pues que yo no tengo que decirte que así te ha dicho el Señor.
Cuando tú vas a transmitir un mensaje de parte de Dios, no tienes necesidad de decir que así te dice el Señor, porque si estás hablando la palabra, justamente profetizar es hablar la palabra, profetizar es hablar en nombre de. Un profeta debe tener la capacidad de ayudar a la iglesia a cambiar su mentalidad, cambiar las estructuras. No es fácil cambiar la mentalidad, meter la cultura de bendición, la cultura del reino, no las teorías modernas de reino, no las teorías modernas de reino que tienen resultado para cierta clase de escogidos o para cierta élite espiritual, no. El reino de Dios, que tiene que ver con justicia, que tiene que ver con misericordia, que tiene que ver con bondad, que tiene que ver con verdad, que tiene que ver con principios, que tiene que ver con gobierno, que tiene que ver con orden. Y a conocer la profundidad del secreto de Dios. Porque las cosas reveladas pertenecen a Dios, pero las cosas ocultas pertenecen al hombre. Y el profeta tiene la capacidad de meterse en el corazón de Dios, descubrir cosas que están en el corazón de Dios para darle a conocer al pueblo. Y a veces el profeta tiene que tener el oído muy afinado para no mezclar la parte emotiva en el mensaje. Y lógico que a veces pueden tener ciertas lagunas, porque es difícil para un ser humano normal, común y corriente, hablar de secretos espirituales revelados en el mundo espiritual para traerlos a realidad en el mundo físico. Puede mezclarse a veces la parte emotiva y puede confundir y puede dejarse a criterio. Muchas personas quieren abarcar el ministerio profético como una sola función y debemos conocer a cabalidades las funciones de este mismo, de dónde proviene la profecía. Sabemos que la profecía viene de Dios, no viene inspirada por ningún hombre, no viene inspirada. Tú dices, bueno, el apóstol fulano de tal me dijo que yo soy profeta y por eso yo soy profeta. No, amado hermano, el profeta es levantado para cumplir un propósito, para cumplir un objetivo. Tienes que comprender si estás profetizando como don del Espíritu Santo o estás profetizando bajo ministerio levantado por mismo Dios para este tiempo. Una sola función y conocer a cabalidad las funciones de este mismo, de dónde proviene la profecía y en qué nivel está el profeta, si el profeta es confiable o no es confiable, si el profeta está bajo autoridad o no está bajo autoridad, si el profeta se sujeta o no se sujeta, si el profeta rinde cuentas o no rinde cuentas, cuál es el objetivo funcional de la palabra profética. Era importante, amado hermano, no tanto lo que se decía, sino también quién decía, como estábamos hablando en la tarde. Deuteronomio 29 dice que si el profeta decía, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, y no se cumple la palabra que el profeta da, el tal no era profeta de Dios, el tal no había sido enviado por Dios, sino que hablaba de su propia presunción. Y hay gente que está hablando de su propia presunción y está añadiéndole su opinión y sus argumentos a lo que es el propósito profético de la palabra, el propósito profético del ministerio como tal, levantado en Efesios capítulo 4 versículo 11. Mucha gente dice que ya los profetas no están en función. Los profetas escatológicos ya no están en función, pero los profetas del Nuevo Testamento, levantados a través de los dones, de los dogmatas ministeriales de Efesios 4:11, están en función. La función u oficio profético lo desempeñaban hombres como Samuel. Samuel ejercía el oficio profético. Samuel fue formado por Dios para ministrar el oficio profético. Recordemos que Samuel no provenía de la tribu de Leví. Samuel no estaba apto ni capacitado para ejercer sacerdocio, por cuanto no venía de una tribu sacerdotal. Y aquí también hay una simbología, una analogía o una característica que lo asemeja al ministerio sacerdotal y mesiánico de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec no provenía de línea sacerdotal y Samuel tampoco procedía de línea sacerdotal, y había un vacío, se rompía una línea de sucesión generacional sacerdotal, y por lo tanto Samuel fue levantado como profeta. Y lógico, fue preparado por el sacerdote Elí
El hombre comenzó a recibir el entrenamiento profético, el entrenamiento del carácter a través del sacerdote Elí. Y nosotros nos damos cuenta que cuando Samuel empieza a ejercer sus funciones proféticas en el momento en que él ocupa el cargo y desarrolla la función para la cual Dios lo había llamado, vemos que lo primero que hizo Samuel fue establecer un circuito profético, estableció escuelas proféticas. Y la palabra Torah tiene que ver con enseñanza, con entrenamiento, con capacitación. Ayer aprendíamos que la unción tiene que ver con impartir conocimiento. Y notamos entonces que Samuel estableció algunas escuelas proféticas en Ramá y siempre tenía un circuito de capacitación, de impartición en cuanto a su función sacerdotal y a su función pastoral. Samuel fue preparado por Elí para desarrollarlo desde que nació. Fue instruido para ejercer este oficio. En las funciones de Samuel estaba la de ofrecer sacrificio, porque antiguamente el profeta ofrecía sacrificio. Ahora entendemos que el profeta no ofrece sacrificio. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Y el sacrificio era el Mesías. El sacrificio era Jesús. El sacrificio perfecto por el pecado era el Mesías. Dios te bendiga, Irvincito. ¿Cómo has estado? Saludos por allá por Lima. Samuel ofreció sacrificio. Nosotros no estamos para ofrecer sacrificio ahora porque hay un acceso directo. Lo que pasa es que al sistema religioso no le conviene que el hombre se empodere y tome conciencia de que hay un acceso directo a el corazón del Padre, a su relación con Dios. Oficiar las ceremonias. El profeta antiguamente oficiaba la ceremonia, impartía reyes, ungía reyes, desempeñaba labores civiles, labores de juez y profeta. Transmitía la voz de Dios, era usado con señales y prodigios. Volvemos a repetir algo que dije en la tarde. Dios estaba creando conciencia de un cuerpo funcional en cuanto al desarrollar el plan y el propósito divino en el pueblo. Samuel levantó escuelas de profetas, era el supervisor de estas escuelas, y una característica de Samuel es que Samuel también obraba milagros sobrenaturales. Y el profeta tiene que tener la capacidad de comprender que hay autoridad sobre él, hay autoridad sobre sus hombros, hay autoridad y responsabilidad, porque a mayor autoridad, mayor responsabilidad. La Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y eso de estar soltando la boca muy a la ligera de que así dice el Señor, y que el Señor me está revelando esto y el Señor me está revelando aquello, hay que tener mucho cuidado porque hay que tener mucha responsabilidad. Y lógico, el ministerio se ha devaluado, el ministerio se ha degradado, porque los charlatanes empiezan a ofrecer cosas que Dios no los ha estado mandando a ofrecer, empiezan a hablar cosas y ponen el cuchillo de cartón en el cuello de la iglesia, donde dice: cree a los profetas y seréis prosperados, y si no me crees a mí no vas a ser prosperado, vas a entrar en maldad. Ya sabe usted toda la sarta de tonterías que se dicen sin ningún fundamento bíblico. Ahora, Samuel fue usado para manifestar un mover de milagros, de sanidades, de prodigios, y era respaldado por Dios porque era un hombre que estaba vertical en su relación con Dios. Y el profeta tiene que entender esto, amado hermano. Hay que ser vertical con Dios. Ahorita la gente anda enloquecida porque dicen: ay, viene el profeta fulano de tal que está bajo la cobertura de tal. Y a veces esa gente no tiene ni la más mínima idea de qué van a decir, pero como está de moda, no importa. El ministerio profético es el caso más fidedigno de esto. Eliseo fue llamado a ocupar el lugar de Elías. Elías era profeta por llamado, y aunque Eliseo también fue llamado como profeta, Elías lo formó. Eliseo y Elías, Samuel, Eliseo, Elías ungieron reyes, mas Eliseo y Elías no desempeñaron función civil. Samuel sí desempeñó una función civil. Aparte de ser profeta, fue juez. Elías y Eliseo no desempeñaron función civil. Hicieron milagros, ampliaron y extendieron las escuelas proféticas, mas no oficiaban como sacerdotes. Ya en los tiempos de Elías y de Eliseo, las funciones proféticas no eran las mismas funciones de Samuel.
Y queremos quiero llevar una línea de tiempo acá para que aprendamos, hermano amado, a hacer un poquito de distinción y ordenar un poco lo que está en caos, ordenar un poco, traer un proceso de ordenamiento a través de la palabra, porque todo tiene que ir para la palabra. A mí no me gusta basarme en lo que dice este, en lo que dice aquel, no, si está en la palabra, si está en la palabra, si está en la palabra de Dios, tiene un propósito y un objetivo que cumplirse. Mucha gente le gusta estar contradiciendo, no, esto no está aquí porque fulano de tal lo dijo, porque el doctor tal lo dijo. No, no es porque el doctor tal lo dice, o porque a mí me parezca o no me parezca, me guste o no me guste. Si está en la Biblia tiene que cumplirse, si está en la Biblia tiene que obedecerse, y si está en la Biblia tiene un propósito y un objetivo claro que cumplir. Tiene un propósito por el cual fue escrito, por el cual fue establecido. Más entendamos que hay funciones que un profeta puede hacer, pero que no las tiene todas por completa. Lamentablemente la iglesia fue muy mal formada para darle más importancia a lo que el profeta dice que a lo que la misma Biblia dice. Porque nos gusta como seres humanos que nos estén sobando la espalda, que nos estén dando la palmadita en el hombro, nos gusta como seres humanos que nos estén adulando, que nos digan cualquier cosa, que no nos incomode mucho. Pero la palabra profética te va a incomodar porque te lleva a caminar en el propósito de bendición, en el diseño de bendición que el Eterno tiene para ti. Y a veces en esta cuestión con esto del coronavirus, te das cuenta en los grupos, en lo que están predicando, lo que están haciendo, las aberraciones que se están cometiendo y los inconversos burlándose de la dimensión de fe y de la experiencia de fe. Pero es el tiempo, amado hermano, de empezar a caminar en el orden de Dios. Porque recuérdense que la Biblia dice que Él no vendrá hasta que no sean restauradas todas las cosas. Hay varias cosas que están restauradas, pero una de las cosas es la imagen también del Evangelio, tiene que ser restaurada. El manto profético, algo muy común ahorita que está la cuestión del manto profético, era que cuando en aquel tiempo... Oh, mi hermano Pino, bendiciones del Eterno sobre ti, hermano Pino. Años que no te vemos, ¿cómo has estado? Saludos por allá por la República de Panamá, el que el Eterno te esté usando grandemente allá en esa República de Panamá. Y bueno, si el Eterno permite en algún momento volvernos a ver. El manto profético bajaba cuando era necesario transmitir una investidura especial a alguien para suplir a una necesidad. Tal es el caso de Elías o de Amós. Podríamos decir que ese manto profético que se movía en los profetas antiguos tiene que ver con el don de profecía a través del don del Espíritu Santo. Entendamos algo. Efesios capítulo 4:11 habla del ministerio profético. Y Pablo en el libro de primer libro de Corintios capítulo 12, Pablo habla del don de profecía como don del Espíritu. Un don totalmente diferente al ministerio profético. Que no se tiene que confundir, mi amado hermano, que mucha gente es usado para dar una palabra profética a través del don profético y ya se están creyendo profeta. Ya se están creyendo, mi amado hermano, que son la última Coca-Cola del desierto. Y cuando es necesario transmitir un mensaje, hay una urgencia de Dios por transmitir un mensaje, Dios va a usar a cualquiera, lo va a capacitar, lo va a mover, lo va a inspirar, porque la profecía viene inspirada por Dios, no viene por voluntad de hombre. Respeto la praxis o la práctica que haga cada persona, como cada persona esté llevando el ministerio, pero entendemos que la profecía como don del Espíritu autorizaba a la persona para suplir una necesidad. No es un profeta necesariamente, era una persona comisionada para transmitir un mensaje necesario. La persona que camina consciente de la responsabilidad profética debe conocer en qué nivel o en qué capacidad está, en qué nivel está su ministerio profético. Si es usado proféticamente ocasionalmente como un don del Espíritu o de verdad tiene el ministerio profético. A diferencia del apóstol, el profeta tiene un perfil que llenar. La dimensión profética en el Antiguo Testamento abarcaban los actos proféticos. Estos actos se usaban para tomar ciudades, estos actos se usaban para conquistar naciones. Ya nosotros no tenemos que conquistar naciones, ya nosotros lo que tenemos es que tomar posesión de lo que ya fue conquistado a través de la cruz del Calvario. Sencillo.
tomar posesión de lo que ya fue alcanzado, de lo que ya fue logrado. No tenemos que andar conquistando, no tenemos que andarnos poniendo esto, haciendo toda la parafernalia que se están haciendo, porque anteriormente no había una autoridad absoluta delegada, no había una responsabilidad de funciones absoluta delegada. En los tiempos antes de Jesús no había esa autoridad y los profetas tenían que moverse haciendo actos proféticos para romper ataduras, para liberar vidas, para descubrir las artimañas diabólicas. Ahora no, nosotros ahora utilizamos en el nombre de Jesús, se establece esto, o en el nombre de Jesús se obra esto, o conforme al propósito del Eterno se manifiesta lo que es necesario manifestarse. En aquellos tiempos, con los actos proféticos, se usaban diversas estrategias, como cartografía espiritual, mapeo espiritual, se derribaban fortalezas, se ungía la ciudad como aceite, se enviaban espías. Bueno, había una clase de estrategias que se aplicaban en el ministerio profético antiguo. Hay simbologías que se pueden utilizar, hay actos proféticos que se pueden utilizar, pero que en cierto modo no tienen funcionalidad porque ya toda autoridad está dada bajo el nombre de Jesús y ya nosotros bajo el nombre de Jesús estamos autorizados a obrar y a operar en el ambiente, en la esfera espiritual. Estamos autorizados para conectar al hombre a Dios, para conectar al propósito y para manifestar ese propósito de bendición. La cuestión es que nosotros a veces queremos forzar a Dios que actúe conforme a los decretos que nosotros damos y no activamos esa palabra de decir que se cumpla en la tierra lo que ya fue establecido en el cielo. Mire qué diferencia. ¿Es necesario declarar la palabra? Sí, es necesario declarar la palabra. ¿Es necesario decretar? Sí, es necesario decretar. Pero una cosa es decretar conforme al propósito de Dios y otra cosa es decretar desde lo que nosotros sentimos, pensamos u opinamos. Y que queremos manipular a Dios utilizando esos clichés para tratar de forzar la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, o el Mesías enseñó a sus discípulos la manera siguiente. El Mesías enseñó a sus talmidín y les dijo, oren de esta forma, que se haga en la tierra conforme fue hecho en los cielos. Y un profeta tiene la conciencia de que todo lo que él determina a través de su palabra se va a cumplir porque es el deseo de Dios haciéndose realidad en aquella persona que lo está escuchando. El profeta revelaba porque tenía una amplia revelación del mundo espiritual. Al hablar de la revelación no quiero hablar de los profetas que mandan a la gente que se revele y se salga revelada de la iglesia. Mire, modernamente nosotros vemos gente o profetas que están dividiendo iglesias, profetas que están llamando pastores, profetas que están casando. Mire, en ninguna parte de la Biblia se especifica que un profeta haya sido levantado para andar casando a la gente, para andar como consejero matrimonial o como agente matrimonial. No tiene sustento bíblico esto. Yo no sé de dónde sacaron que un profeta es levantado para andar casando a la gente. Que esta es tu esposa, que este es tu esposo, que esto, que esto es aquello. No, hermano amado, yo no sé de dónde sacaron eso. No sé de dónde sacaron que un profeta, bíblicamente el profeta estaba para llamar o ungir o investir a alguien al cual Dios había comisionado. El Nabí iba, ungía al sacerdote, ungía al profeta, ungía a la persona que Dios lo determinaba a llamar al ministerio, porque acuérdense que las funciones ministeriales del Antiguo Testamento son unas funciones ministeriales totalmente diferentes a las del Nuevo Testamento. Las funciones pastorales del Antiguo Testamento eran funciones totalmente diferentes a las funciones del Nuevo Testamento. Las funciones proféticas del Antiguo Testamento eran totalmente diferentes a las funciones del Nuevo Testamento. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. La cuestión de esto es que Dios no me ha llamado a mí a estar llamando pastores, a estar ungiendo pastores, ni a estar levantando pastores. Eso tiene que ver con un llamado, con un proceso. Usted dirá, pero usted es profeta, ¿puede activarlo? Sí, se puede activar. Pero ¿cuánta gente, por no estar mal formada,
Llega un profeta que no entiende el proceso, que no entiende, mi amado hermano, nada del propósito, le suelta la unción y lo que termina es matándolo. ¿Por qué? Porque acuérdese, mi amado hermano, que cuando usted le echa fertilizante a una planta y esta planta está a punto de morirse, el fertilizante tiene dos características. Una, o acelera el proceso de la planta para que empiece a dar fruto, o lo seca. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. La unción, si tú estás preparado, te va a bendecir, y si no estás preparado, te puede secar. Por eso la Biblia dice que el árbol que da fruto será limpiado para que dé más fruto, pero el árbol que no da fruto será cortado para que no inutilice la tierra. Por eso tienes que tener cuidado con quién imparte sobre tu vida. Yo no sé, la iglesia, hermano, la gente, a veces yo he ministrado durante años en diferentes naciones y a mí me han criticado porque yo casi no impongo mano, y la gente me dice, pero ¿por qué tú no impones mano? Que eso es lo que le gusta a la gente. No, a mí no me importa si le gusta a la gente o si no le gusta. A mí no me importa si me vuelve. Yo trato de impartirle a la gente lo siguiente: no anden metiéndole la cabeza a cualquiera que venga al púlpito, porque cuando te ponen la mano te van a transmitir lo que hay dentro de ellos, y no solamente te van a transmitir, sino que tú también vas a recibir, porque es una transmisión espiritual. Y te das cuenta, mi amado hermano, que a veces el problema de la gente no es falta de palabra profética, el problema de la gente no es falta de oración, el problema de la gente no es falta de ayuno. La gente tiene años sobre años ayunando, orando, recibiendo palabra profética. El problema de la gente es accionar, obedecer, dimensionarse, direccionarse, catapultarse en ese propósito de bendición. Y lógico, hay gente, en toda congregación hay gente disgustada con el pastor. Viene un profeta de afuera que no conoce tu propósito, que no conoce tu proceso, y te activa, te dice que tú eres pastor, porque le das una buena ofrenda. Entonces inmediatamente, como tú le das una buena ofrenda, tú le dices, yo, tu pastor, Dios te ha llamado a un gran ministerio. Donde tú estás, tú no vas a crecer. Y como tú no vas a crecer en ese lugar donde tú estás, tienes que venirte conmigo. Yo te voy a coberturar. Pero los diezmos ya no se los vas a dar a tu pastor, ahora me los tienes que dar a mí. Y yo te voy a ungir como pastor. Y sigue siendo uno más del montón, porque lo que hiciste fue que te soltaron una palabra que vos querías oír, quebrantaste los principios de Dios y pensaste que el profeta te había ungido. ¿Cuánta gente decepcionada no hay? ¿Cuánta gente frustrada no hay? ¿Cuánta gente que no ha entendido ni papa de lo que es el propósito de bendición para el cual Dios lo ha establecido? Este es el tiempo, mi amado, de manifestación. Este es un tiempo de cosecha. Este es un tiempo de activación. Este es un tiempo donde vamos a alcanzar la cosecha más grande que jamás se había dado. Este es el tiempo, mi amado, de restaurar. Pero la cuestión está en que tenemos que romper esas paradigmas y estructuras de maldición que no han dado resultado. Muchos que no han entendido la funcionalidad de la palabra están sufriendo porque no se han podido congregar durante todo este mes. Muchos que no han entendido los principios de bendición de la palabra, mi amado hermano, están que no saben qué hacer, se encuentran desorientados porque piensan que ya el fin del mundo viene ya, porque no se han congregado, porque el profeta no les ha impartido la mano. Mire, ¿de qué sirve que el pastor invierta trayendo un invitado un día domingo a predicar, a impartir una palabra, a impartir sanidad, a cumplir un propósito, a cumplir una función? Y apenas termina el predicador de predicar, vienen los profetas, pasan al altar y el culto se extiende hasta las 4, 5, 6, 7 horas y te cortan con el cuchillo de cartón de que crean los profetas y las cosas. Cuando entendemos, mi amado hermano, que el propósito del ministerio es agilizar las cosas, que usted, lo que antes duraba tantos años para obtener, usted ya lo pueda ver cumplido realidad en los propósitos de bendición. Hermano, la revelación del mundo espiritual no tiene que ver con mandar a la gente a rebelársela en contra del pastor. Hablo de la revelación de cosas ocultas, de hacer un rompimiento, de motivar o de establecer, porque ese es el objetivo, hermano. Y la declaración profética de la palabra abarca la declaración de la bendición. Ordenarle a las cosas conforme al nombre, porque la Biblia dice que Dios llamó las cosas que no son como si fueran y les puso nombre cuando no existían. Lo profético te van a tildar de loco, porque a veces tienes que hacer cosas que se escapan de la realidad. Pero también, hermano amado, se han cometido cualquier barrabasada por no tener un orden claro, por no tener una formación específica. Vuelvo a repetir algo, la otra vez en Venezuela casi me excomulgan porque dice, ¿cómo se te ocurre a ti? Teológicamente eso no tiene ningún fundamento de las escuelas apostólicas y proféticas. Eso no tiene fundamento. Y yo
le dije, oiga, escúcheme esto, usted no puede criticarme sin primero escucharme. Usted no puede criticarme sin primero ver de dónde me estoy fundamentando, de dónde me estoy sustentando para esto. Sé que el mundo espiritual no tiene que ver con tanta teoría. Sé que el mundo espiritual no tiene nada que ver con tanto conocimiento. Sé que el mundo espiritual se mueve por reacción de fe, por una acción que causa una reacción. Sé que el mundo espiritual va más allá de opiniones y argumentos. Pero sin embargo el mundo espiritual tiene una ley sobre la cual se basa, y es la ley de lo que ha sido establecido por Dios. Hermano, es necesario un proceso de cambiar la mentalidad. Dios te ha llamado a ser diferente. Tienes que cambiar tu mentalidad. Por eso la Biblia dice, vino nuevo, odre nuevo. Vino viejo, odre viejo. No sé, cuando David llegó a viejo, dice la Escritura que llegó un momento en que David ya no se calentaba y tuvieron que buscarle una virgen nueva para que le hiciera entrar en calor. Eso tiene dos lecturas. Sabemos que en griego, en la dimensión griega, en la escolástica griega, la profecía tiene el cumplimiento literal, tiene el cumplimiento alegórico y tiene el cumplimiento figurado. En el nivel de la escolástica hebrea, la profecía actúa en 5 niveles, el Pardés. El nivel Pachat, que es el nivel literal, el nivel Remesh, que es un nivel alusivo, el nivel Sot, el nivel Dresh. Y entonces, hermano, todo tiene una función y todo tiene un proceso de cumplimiento. Y sin embargo, hay un objetivo claro. Hay un objetivo claro en lo profético. El objetivo claro de lo profético es perfeccionar al hombre y llevarlo a la plenitud de vida. Cristianos que se encuentran en una vida de derrota, en una vida de fracaso, pasando por crisis de identidad, pasando por crisis sentimentales, pasando por crisis emocionales, por crisis existenciales. Y allí es donde cobra vida el ministerio profético, pues perfecciona al hombre, lo direcciona, lo dimensiona, lo consuela, lo anima, lo conforta. Mire, a mí me da risa porque durante años nosotros nos enfrascamos en lo siguiente. Durante años mandamos a la gente a arrepentirse. Y arrepiéntase. La gente se arrepintió. Y después de que la gente se arrepintió, ¿qué? ¿Qué viene después de tu arrepentirte? ¿Qué viene después de tú reconocer a Jesús como tu Señor? Después de tú reconocer a Jesús como tu Salvador. Después de acudir a la iglesia, después de comprar la Biblia, después de bautizarte. ¿Qué hay después de eso? ¿Qué hay? Hay una deuda después de esto. Porque usted escucha a la gente que lo manda a arrepentirse, y arrepiéntete. Pero ¿qué hay después de arrepentirse? Hay un propósito, hay un objetivo, hay una función que cumplir. Tú tienes que encaminarte y verte como Dios te ve. Entrar en esa activación de los principios de bendición. Hermano amado, en estar dispuesto a aceptar cómo te ve Dios a ti. Te tiene que importar 5 cómo te ve el sistema. Tienes que importarte cómo te ve Dios a ti. Oiga, que a la gente no entienda y ataque lo que no entiende, no importa. Estamos después de la cruz, estamos en el tiempo de la resurrección. Hay que entender los tiempos proféticos, pasar el switch de los tiempos proféticos, entender que está el antes de Cristo y el después de Cristo. Después del Cristo estamos en la plenitud de Dios, en la activación, la restauración. Cuando la Biblia dice, cuando la Biblia establece que el postrer estado del hombre va a ser mejor que el primero, estamos hablando que si estamos en Cristo Jesús, estamos, hermano amado, en el postrer estado del hombre, que es en el estado de la vida resucitada. Porque acuérdense que antes de la cruz no estaba el señorío. Antes de la cruz Jesucristo viene en la función de siervo, pero después de la cruz empieza a asumir el rol de Señor, el rol de que Él es el cumplimiento de lo que tanto se había profetizado. Hermano, tú no estás en el equipo del perdedor. Tienes que cambiar tu actitud. No es fácil cambiar la actitud. ¿Sabe que es difícil enseñar a quien se las cree que se las sabe todas? Es difícil enseñar a quien cree que todo tiene que pasar por él. Es difícil enseñar a quien no quiere ser enseñado. Y bíblicamente se nos manda que esas personas las dejemos de lado. Bíblicamente se nos manda a que personas que no quieren aprender
o que creen que se la saben todas, tenemos que dejarlos de lado. Hermano, debes creer la palabra, debes confesar la palabra, debes vivir la palabra, debes aceptar la palabra. Tienes que aprender a habitar en un ambiente de fe, ya que conforme tú piensas, así mismo actúas. Tú eres el fruto de tus decisiones. Cuando tú no entiendes bien el mover profético, tú eres el fruto de tus decisiones y andas como la media, abriendo la boca y metiendo la pata, metiendo el pie, metiéndolas de caminar. Andas como Julio Iglesias, tropezándote a cada momento con la misma piedra porque no has entendido la responsabilidad que tú tienes en el mover de Dios, la responsabilidad que tú tienes como canal de bendición por el cual Dios quiere manifestar su propósito. Oiga, conforme el hombre piensa, así mismo actúa. En hebreo tiene que ver con que tú eres el fruto de tus decisiones. Tú eres el fruto de las decisiones que tú tomas. Y que todo lo que tú estás viviendo no es un complot demoníaco, no. Todo lo que tú estás viviendo responde a las decisiones que tú mismo has tomado. Tu círculo de amistades denotan tu crecimiento. Hay gente que si no te está bendiciendo, tenés que apartarlas de ti. Hay gente que si no te está bendiciendo, hermano amado, lo que te está transmitiendo es iniquidad. Tienes que cortar de raíz con esas relaciones que no te están bendiciendo. Lo primero que hacía en la dimensión profética era aislarse. Se levantaba la escuela profética de gente que hablara el mismo idioma, de gente que pensara en el mismo idioma, de gente, mi amado hermano, no porque, como se dice hoy, no, que si tú no estás en lo apostólico no estás en nada, si tú no estás en lo apostólico estás fuera de moda, que si no, hermano amado, no son esas diatribas, no son esas peleas tontas, estúpidas que el sistema nos ha querido vender. No somos alguien porque tengamos un rótulo de apóstol o de profeta, somos superiores a nadie. No, somos más responsables. Sí. Hermano, actúan las influencias externas marcan tu vida. Hay un dicho muy popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es necesario empezar a establecer un ambiente de fe. Conforme lo que queremos ver realidad en este tiempo, es necesario empezar a activar ese ambiente de fe, a hablar de fe. Alguien no te bendice, señalar a alguien no te bendice. Andar cazando los pecados de Cash, andar cazando los pecados de Maldonado, en qué se equivoca Maldonado, en qué se equivoca Cash, eso no bendice a nadie, hermano. Eso es la función del diablo, mantenerte entretenido. Pero si tú quieres ver esa realidad de Dios, tienes que empezar a sanar las heridas de tu corazón, tienes que aprender a rodearte de gente de fe, tienes que empezar a habitar en un ambiente de fe, tienes que unirte a gente que piense, camine, hable y actúe en fe. Vuelvo a repetirte este trabalengua. Tienes que empezar a crear un ambiente de fe. Conforme lo que tú piensas, tú mismo actúas. Las influencias externas marcan tu vida, con qué gente te estás relacionando, qué es lo que tú estás hablando, qué es lo que tú estás viendo, qué es lo que, hermano, deje de tanto estar viendo las noticias del coronavirus, que se murieron 3, que se murieron 4, que se murieron 5. Mire, proféticamente la Biblia dice que la tercera parte de la humanidad va a ser diezmada en los tiempos del Apocalipsis, va a ser diezmada la tercera parte de los árboles. Hay una gente que va a morir por la plaga de ajenjo, hay una gente que el meteorito que va a caer en la tercera parte del mar, irá a la tercera parte de los peces, hay gente que va a morir cuando caiga ese meteorito. No podemos hacer nada, por mucho que tú ores, por mucho que tú ayunes, ese meteorito no se va a detener, está establecido que va a caer. Las plagas van a matar gente. Pero lo que tú sí estás llamado es a vivir lo que el Eterno preparó para nosotros a través de la cruz del Calvario. Aprende a rodearte con gente de fe. Únete a gente que piensa en fe, que camine en fe, que hable y actúe en fe. Los grandes hombres de Dios se rodearon con gente idónea. Gente idónea. No con oportunistas. No con aprovechadores. No con aquellos que son amigos tuyos cuando necesitan algo tuyo y después se olvidan de vos. No, esa gente deséchalas. Lo que están es como la sanguijuela, chupándote la esencia vital. Lo que están es como sanguijuelas espirituales, chupándote, vamos a un término técnico cristiano, están chupándote la unción, lo que quieren es usarte y no te están bendiciendo. En una ocasión, hace muchos años, alguien decía, si no honran tu pie derecho, que tu pie derecho no entre donde no honran tu pie izquierdo. Y tiene una verdad, porque la misma Biblia nos habla de ser prudentes. Tenemos la tendencia a adoptar la mentalidad de la gente que nos rodea. Tenemos la tendencia a estar en círculos, en ambientes que nos llevan a estar como Julio Iglesias, tropezando a cada momento con la misma piedra.
Los ortopedistas espirituales tienen trabajo porque corregir esos defectos. En estos días hablaba con alguien y llegamos a una conclusión de que tenemos que formar lo que nació deformado. Que no hay una identidad propia en la iglesia, que no hay una identidad propia, sino que hemos tomado las modas. Vino la moda apostólica y la entendimos como una moda y fuimos tras ella. Vino la moda profética, la entendimos y ¡pum!, nos fuimos contra ella. Es más, mira, los americanos nos ayudaron mucho evangelizándonos. Sí, los americanos nos ayudaron mucho evangelizándonos. Pero trajeron democracia y la iglesia no es democrática, la iglesia es teocrática. Los bautistas son demócratas. Los otros, entonces, la mayoría de las iglesias están establecidas como asociaciones civiles, un presidente, un vicepresidente, un tesorero. Y el mundo espiritual no habla de que la iglesia se mueva de esa forma. La hemos dado como cierto, pero no está en el objetivo claro de la palabra de Dios. ¿O si aparece en la palabra de Dios? Si está en la palabra de Dios, obedécelo. Si no está en la palabra de Dios, no lo obedezcas. Si está en la palabra de Dios, cúmplelo. Si no está en la palabra de Dios, no lo cumplas, amado hermano. No dejes que te sigan vendiendo gato por liebre. Empieza a filtrarlo todo por la palabra. Hermano, yo sé que a mucha gente le causa el resquemor esto. Habla de fe. No, yo voy a ver la mano de Dios obrar en mi vida. Yo no me voy a quedar sufriendo las consecuencias de vivir fuera. Yo no voy a morirme sin ver la mano de Dios a mi favor, sin disfrutar lo que Dios ha prometido a través de su palabra. Yo no me puedo seguir viendo por debajo de lo que la palabra dice. No puedo seguir pensando lo que la gente sigue pensando. Es que tú sabes que los pastores se enriquecen con los diezmos. Y todo el mundo, amén, aleluya, gloria a Dios. Y lo que están, hermano amado, es recibiendo deshonra, porque la Biblia habla de que si tú honras, recibirás honra, porque todo lo que el hombre siembra cosecha. Confiesa la palabra, la palabra. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios es mi sanador, es mi guiador, es mi libertador. Mi Dios, mi amado hermano, es el que levanta mi cabeza. Que la gente esté hablando, mire, 2014 me calumniaron, 2015 me calumniaron, 2016 me calumniaron. Que hablen lo que quieran. Gente que no me conoce ha hablado cualquier tontería, cualquier pistolada, cualquier idiotez. Y míreme si estoy con preocupación. No quería seguir predicando ministerialmente en público, porque estaba un poco cansado, gastado, pero sin embargo siempre hemos estado compartiendo la palabra con diferentes personas en el empleo, por aquí, por allá, hemos estado hablando del propósito de bendición de la palabra de Dios. Empieza a activar, hermano, crea en fe, es fácil creer cuando nos está yendo bien, ¿sabe? He tenido que emigrar de Venezuela, he tenido que dejar mi posición que tenía en Venezuela, mi comodidad, y venir a un país en el cual yo no quería, y ahí aprendí algo doloroso, pero aprendí que es una máxima judía. En la mentalidad judía se dice que uno no prospera en el lugar que uno quiere, uno prospera en el lugar que el Eterno preparó para nosotros. Y no es fácil ser despreciado. Ahí entendí lo que era que había sido, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Difícil sufrir en carne propia que tú le hayas servido a tanta gente durante tantos años y a ti te cierren las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Camina en fe, cree la palabra, actívala. Las circunstancias no pueden hacer nuestra fe. Nos decretaron cuarentena. Yo voy a ver el milagro de Dios a mi favor. Yo voy a ver a Dios obrar. Yo voy a ver a Dios a mi favor. Mi fe tiene que empezar a transformar las circunstancias a mi favor. Por eso es importante el ministerio profético en el mover apostólico. Es un cuerpo. En el cuerpo está el sistema óseo, que es el que produce la sangre, está el sistema respiratorio, está el sistema nervioso central, está el sistema digestivo, está el sistema
endocrino, está el sistema reproductivo. El sistema reproductivo vendría a ser como el ministerio evangelístico. El sistema reproductivo es como el ministerio evangelístico porque es el que está llamado a reproducirse, pues valga la redundancia. El ministerio evangelístico es tomado como el ministerio reproductivo. El ministerio apostólico es tomado como el sistema óseo porque es el sistema que le da sostenimiento al cuerpo. Tú puedes tener el sistema nervioso central, tú puedes tener el sistema digestivo, tú puedes tener el sistema reproductor, tú puedes tener los demás sistemas funcionando en tu cuerpo, pero si tus huesos no están en capacidad de sostenerte, vas a estar tambaleando, vas a ser un vegetal. El ministerio apostólico es como el sistema óseo que sostiene el cuerpo, que mantiene el cuerpo en funcionamiento. El sistema óseo es el que produce la sangre, es el que produce, mi amado hermano, la dirección. El profeta viene a ser como el sistema nervioso central, como el sistema, hermano amado, que da vida al cuerpo, que direcciona. El sistema digestivo viene a ser, mi amado hermano, como el pastor, el ministerio pastoral, el que mantiene, el que sostiene. El sistema respiratorio tiene que ver con el maestro porque es el que viene oxigenando, y el sistema reproductivo es como el evangelista, el que tiene la función de reproducir el cuerpo. Entonces es importante que en el mover apostólico comprendamos la importancia de los 5 ministerios, ya que se descubren los secretos y escondidos y el apóstol activa. Pero si notamos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, habían equipos proféticos. Pablo, antes de dimensionar como apóstol, caminó también en el nivel profético. Un apóstol debiera tener bajo su cobertura profetas, pedir dirección profética antes de cualquier movimiento que debiera hacer, pedir la dirección de alguien, que alguien lo comisione, lo direccione. Pero como buenos seres humanos nos cuesta aceptar que otro nos corrija, nos cuesta aceptar que otro nos diga que si nos estamos equivocando. Los profetas se dimensionan en 3 niveles: bajo inspiración divina, bajo decretos proféticos, bajo la activación de la palabra escrita. Pedro describe que la palabra certera la palabra certera es la Biblia. Por eso es necesario conocer la fuente de donde proviene la profecía, ya que la profecía no es para acusar, ni es solamente para predecir el futuro. La gente quiere darle a la profecía el lado místico de solo predecir el futuro, de solo enfocarse en predecir, hermano amado. Y no es simple de predictiva, es más para establecer. El perfil del profeta debe ser un perfil de madurez y de santidad, debe tener un muy buen testimonio. Una profecía satánica, mire, debemos tener en cuenta que mucha gente usa el ministerio profético para echar juicio y maldiciones cuando las cosas no salen como ellos quieren. Cuando las cosas no se dan como ellos quieren, se activan los profetas a proferir juicio, a proferir maldiciones y a herir a la gente. Es por esto que se requiere que el profeta sea una persona madura, sentimental y emocionalmente. Que no use el don profético para manipular. La cuestión está en que a la gente le gusta ser manipulada. La cuestión está que a la gente le gusta ser emocionada. La cuestión está en que da resultado manipular. Cuando yo tenía el programa de televisión, estuve tomando unos cursos de expresión corporal, y ahí hay unas técnicas de manipulación de masa, que ahí cuando empecé a descubrir algunas técnicas del marketing y de estas cuestiones, sentí rechazo hacia esto y opté por cerrar el programa. Porque yo dije, si hay un Dios poderoso, hay que marcar la diferencia. No podemos seguir la corriente exitista, porque a nosotros nos enseñaron que éxito tiene que ver con números. Éxito tiene que ver con seguir el patrón que alguien en autoridad o alguien al que le está resultando las cosas, lo imitamos, porque si él tuvo éxito, yo también voy a tener éxito. No, éxito tiene que ver con que tú cumplas la función y la labor para la cual Dios a ti te llamó. Cuando Moisés levanta los jefes de centenas, de millares, de 10, de 50 y de 5, no todos tienen la misma capacidad para manejar multitudes. Hay gente que tiene capacidades para manejar 5, para manejar 10, pero si tú tienes la capacidad de manejar 10,000, no critiques al que no tiene la capacidad, ni le vengas a vender cuentos chinos de que utilice tus métodos para que tenga 10,000. No, amado hermano, cada quien cumple la función para la cual ha sido preparada conforme a la capacidad que el mismo Eterno ha puesto en usted. El ministerio profético no está
para crear sentimientos de culpa sobre la gente. Esto es satánico. Crear sentimientos de culpa sobre la gente es satánico. Manipular a la gente es satánico. Eso es brujería, eso es hechicería. Usar el así te dice el Señor para sacar un provecho personal, eso es demoníaco. Eso es manipulación. Entendemos que la palabra nos alienta. Entendemos que la palabra nos conforta. Entendemos que la palabra nos anima. Entendemos que hay un no tema, esfuérzate y sé valiente. Hay 365 no temas, esfuérzate y sé valiente en la Biblia, uno para cada día. Entendemos que Dios es un motivador. Y entiendo que en cierto modo motivación tiene que ver un poco con sugestionar y con manipular para bien. Pero no, hermano amado, con esa cita dice el Señor para sacar un provecho, un fin. Eso es antibíblico. Normalmente hay mucha gente que dice, el Señor me está mostrando que aquí hay 10 empresarios que pueden sembrar, Hermano, lógicamente hay gente con capacidades para dar. Pero si no dan, va más con lo que ellos están creyendo, con lo que ellos están aplicando, con lo que ellos están viviendo, que con el mover espiritual. Si tú eres un hombre bendecido, nadie te tiene que venir a decir que tú tienes que dar. Tú das lo que en tu corazón se ha puesto a dar. Vuelvo a repetir algo que dije la semana pasada. Dios no es un Dios de cantidad, Dios es un Dios de actitud. A Dios le importa 5 la cantidad que tú das. A Dios lo que le importa es la actitud que tú tienes. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú tengas la facultad de dar bastante y vayas a dar poco. Lógico, en el Antiguo Testamento estaba la ofrenda por la expiación del pecado, que todo el mundo tenía que dar 20 ciclos de plata, el rico no podía dar más y el pobre no podía dar menos, porque era una cantidad establecida para que no fueran a decir que eran por méritos o que por meritocracia. Pero entendemos, hermano amado, que en este tiempo esto tiene que ver con la actitud de corazón. La profecía tiene varios aspectos primordiales que la caracterizan y vamos a ver algunos de ellos. 1. La profecía se usa para direccionar, dirigir o guiar cuando el pueblo se desenfoca y pierde el propósito de lo que Dios ha prometido. El ministerio profético es activado para direccionar. La profecía, esto es muy importante, la profecía se usa para restaurar. Avergonzando a alguien en público no lo estás restaurando. Descubriendo las cosas en oculto tú y no me vayas a cortar con el cuchillo de cartón que el profeta Natán descubrió a David. Lo que pasa es que David se quería hacer el monce, David se quería hacer el trujillano y David quería hacerse loco ante lo que él había hecho. David no estaba asumiendo su responsabilidad en lo que él hizo con Betsabé y con Urías, que él había mandado a matar a Urías. David le estaba poniendo un paño de agua tibia a eso. Y resulta que viene el profeta y lo confronta y le dice en público, pero le habla por alegoría, y luego entran a lo privado. Y le dice, ese hombre eres tú. Entonces, hermano, para restaurar, Dios usó al profeta para restaurar a Zorobabel y animarlo. Cuando hablamos de restauración, hablamos de ánimo, de fortaleza y de transformación. La profecía se usa para corregir y exhortar. En esta dimensión, en este paso, la profecía opera cuando se le corrige a alguna persona. Esta no cambia, se le manda, ya lo explicamos en la primera parte, al mediodía. La profecía se usa para edificar e instruir. La profecía también es usada como un canal de parte de Dios para traer cosas ocultas a la luz, cuando hay estancamiento, cuando no se quiere corregir el pecado. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel en el desierto empezó a vivir desenfrenadamente, la profecía en ocasiones puede ser usada para develar el propósito de Dios en los tiempos futuros. La profecía bendice. Como ya hemos descrito, el profeta revela el corazón de Dios al hombre, encamina su vida al propósito de Dios. Cuando Dios enviaba a algún profeta para proclamar juicio era porque había un desenfreno, porque el hombre se había cauterizado, porque el hombre se había vendido a hacer lo malo. Donde hay mucha profecía, hay mucha confusión. Donde hay mucha profecía, hay mucha confusión. Todo tiene que ver con un equilibrio. Y la misma ley en el tiempo, vamos a ir avanzando un poco. ¿Por qué le puse el título de una profecía satánica? Vamos a ver lo que causa la contraposición a la profecía de Dios. La profecía satánica
voy con esto. La profecía satánica causa confusión y caos. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Dije que iba a predicar un poco corto, pero ha sido imposible, que eso está tan bueno y tan sustancioso que quiero aprovechar este tiempo que tengo de sobra. Confusión y caos. Mientras que la profecía de parte de Dios trae paz. Mire esto, mire esto. La profecía de parte de Dios trae paz y dirección. La profecía satánica trae confusión y caos. La profecía satánica trae desconsuelo, mientras que la profecía de Dios consuela. ¿Qué te hace un profeta de Dios? Hermano, vengo desanimado, Dios te habla, te establece y te motiva a seguir, mientras que el profeta que está usado bajo inspiración demoníaca te va a tirar al suelo, te va a decir, es que tú no tienes fe, es que te falta más fe, es que te falta, o como los imprudentes que están mandando ahorita que se congreguen, no importa porque hay que vencer el virus con la fe. Hermano amado, es el tiempo de caminar en bendición. Saludos al pastor Miguel Daza, un abrazo para la ciudad de Tumbaco, Ecuador. Bendiciones el Eterno. Hoy me gozaba viendo a la hermana Patti con su acordeón, porque me recordaba los primeros tiempos en que yo viajé allá a la República del Ecuador. La profecía satánica trae desconsuelo, intranquilidad, quita la paz. Desconfianza. Cuando un profeta opera bajo cuidado con este, cuidado con aquel, cuidado con el otro, cuidado con esto, trae desconfianza, temor, atadura. Todo lo contrario a la profecía que viene de parte de Dios, que trae bendición. Un profeta bajo operación e influencia contraria va a causar o va a hacerse él ver como que él tiene unción, como que él tiene autoridad, como que él tiene el poder y los demás no. Vergüenza. Una profecía satánica trae vergüenza, trae daño. Un profeta bajo operación satánica busca avergonzar a cualquier persona que no actúe conforme a lo que él quiere, mientras que el espíritu de la profecía es restauración. Un profeta satánico trae derrota, trae muerte. Mira, en estos días pasados, el año pasado, hablamos con alguien que decía que un profeta le dijo que él estaba poseído por un demonio muy poderoso que tenía que salir con 40 días de ayuno. Yo le dije, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Que si tú con conocimiento del Señor vayas a estar actuando en esa forma. Bendiciones, mi hermano. Saludos. Siempre te recordamos, mi hermano. Siempre estamos siguiendo ahí tus publicaciones. Uno de los discípulos del apóstol Walter. Bendiciones. Derrota, muerte. Un profeta puede proclamar juicio de parte de Dios siempre y cuando la persona no cambie, pero en este caso el profeta proclama derrota y juicio para cuando no se le cree o no se actúa conforme a lo que él se quiere. Si no me crees a la palabra que yo te estoy dando, te va a venir un terremoto, te va a caer la tierra, se va a abrir la tierra, te va a consumir, etcétera, etcétera, etcétera. Un profeta demoníaco causa separación. Esa no es la esposa que Dios quería para ti. Dios te tenía una sierva mejor, siervo. Dios te tenía una sierva mejor, siervo. Deja esa y búscate otra. No, hermano amado, Dios no es un Dios casamentero. Dios no es un Dios cupido. Hermano, Dios es un Dios que respeta las decisiones. Una profecía satánica causa separación, que muchas veces sueltan a conveniencia. Se han separado hogares, se han separado familias, se han separado iglesias. Una profecía satánica causa división. La mayoría de los profetas modernos no se sujetan y andan hundiendo pastores, dividiendo iglesias. Muchas veces se calumnian, se levantan falsos testimonios. La profecía satánica causa desánimo. Se conduce a la gente a fracasar y cometer errores. Igual que el viejo profeta con el profeta joven que fue a profetizar al becerro de oro en Jeroboam. Hermano, el profeta viejo sale y dice, yo también soy profeta de Jehová. Y ahorita me vino un ángel a decirme que tú tenías que bajar a comer a mi casa. Cuando él mismo había recibido una directriz de parte de Dios que no podía entrar a comer en esa ciudad. Culpa, fracaso, mientras que la profecía que viene de parte de Dios trae crecimiento, la satánica destruye la iglesia. Una profecía satánica destruye la iglesia, una profecía de Dios ensancha la iglesia, ensancha la congregación. Rara vez la profecía se cumple, mientras que en la profecía de parte de Dios, esta no ha salido de la boca de Dios, del profeta, y ya esa palabra profética se ha cumplido. Cuando no hay formación en el carácter del profeta, la profecía puede ser usada como una práctica ocultista. Cuando no hay formación en el carácter del profeta, la profecía puede ser usada como una práctica ocultista. Pues las prácticas de hechicería y brujería se basan en proclamaciones de maldición sobre personas para hacer daño. Evocaciones y conjuros. Esto lo describo ya que existen personas con heridas emocionales, sentimentales, sentimientos reprimidos, pasiones desordenadas, que usan la profecía como herramienta de venganza en contra de una persona.
Eso está fuerte, digo el dominicano. Eso está fuerte. Eso está fuerte, esto está duro. Mira lo que dice. Bueno, no dice, esto lo hemos ido deduciendo, esto es parte de la escuela de la Academia de Formación y Impartición al Liderazgo. Evocaciones y conjuros. Esto lo describo ya que existen personas con heridas emocionales, sentimentales, sentimientos reprimidos, pasiones desordenadas, que usan la profecía como herramienta de venganza en contra de otra persona. Hay personas a quienes muchas veces los profetas adversan y usan su grado de autoridad y conocimiento para de una forma espiritual vengarse de ellos. La mayoría de profetas bajo operación satánica son insujetos. Yo no me le sujeto a hombre, yo me le sujeto a Dios. Yo no me le sujeto a hombre. Acuérdense que incluso cuando el profeta fue a profetizar delante de Josafat, estaba el rey de Israel, Micaías. El profeta Micaías fue a profetizar. El rey llamó a Micaías a profetizar, al profeta Micaías, lo llamó a profetizar. Y el profeta dijo, no, yo no voy a profetizar delante tuyo. Mas cuando vio que estaba el rey de Israel, dijo, voy a profetizar porque está el rey de Israel. Un profeta a veces tiene que profetizar cuando está autorizado a hablar. Hay profetas que van a profetizar a iglesias cuando el pastor no está, cuando la autoridad no está. Y eso es satánico, eso es demoníaco. Si tú vas a decir algo, tienes que decirlo de frente, tienes que llamar a la cabeza de la autoridad, porque Dios nunca va a quebrantar los principios de autoridad delegada que Él ha establecido. Son insujetos, son desordenados. Muchas personas inmaduras por alguna circunstancia de la vida, Dios les ha llegado a respaldar alguna palabra que en alguna ocasión soltaron, empiezan a crecer profetas, se autoproclaman, luego usan esta investidura para soltar palabras de maldición y declaran derrota y juicio. Si tú le haces análisis a estos profetas, muchos actúan con rencor. Muchos profetas actúan con rencor. No miden el grado de autoridad de sus palabras. Y si quieres saber más, continúa siguiéndonos para más tips proféticos. Así que esperamos que esta palabra sea de bendición. Esperamos, hermano amado, verte en una próxima transmisión y que si te gustó la palabra, compártela. Un pastor me dijo que era un poquito largo los mensajes, pero a veces es necesario tomar un tiempo de profundizar en la palabra para poder captar un poquito de orden y de bendición. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima.